chicos, bienvenido a la segunda parte. Empezamos. Damián Galerón. Os dejamos con algunas preguntas. In nomine Patris, Filio Spiritus Sancto. Pater noster, qui es in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria al Pater, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequite insidias diaboli, esto presidium. Imperedi Deus, supplicite precamur, tuque principes militia celestis, Satanam virosque spiritus malignus, per perditionem animarum per pagantur immundo, divina virtute, et inferno detrude. Amén. Listo, Damián. Bienvenido nuevamente y gracias por aceptar estos cambios repentinos de horario, pero me tocaba hacer eso para poder hablar, estaba sin voz, entonces vamos adelante con la charla de hoy. Bueno, pues finaliza el año, un año rápido, y está siendo más rápido el final de año con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Así que vamos ya, con esto cerramos este año 23 y ya tendríamos un descanso para después de Reyes, después de Navidad. Así que vamos a ver, esperemos que en este tiempo de descanso, entre comillas, no ocurran más accidentes, pero bueno, esperemos. Sí, así es, Damián. Tenemos tantas, no solo accidentes, sino novedades, tantas cosas de qué hablar ahorita. La revolución que se ha venido con este tema de los matrimonios homosexuales y las cosas. ¿Qué nos puede contar Damián al respecto? Bueno, yo ya en un comentario que he hecho por ahí, que me han pedido, yo ya dije que no es ninguna novedad. La diferencia es que se ha hecho oficial. Pero esto ya está autorizado desde octubre del pasado año, cuando Francisco, a petición de los obispos belgas, dijeron que Francisco les consultó y dice, bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Y los obispos belgas, Johan Buni, que era entonces arzobispo de Amberes, Bélgica, dijo, bueno, por nuestra parte no hay ningún problema, ¿no? Entonces Francisco dijo, bien, pues adelante. Ese adelante es una confirmación, es una afirmación no escrita, es una afirmación verbal. Y desde entonces, ya en muchas parroquias no voy a decir del mundo, pero de Europa, en muchas parroquias se estaba bendiciendo las parejas homosexuales y también las parejas irregulares. Lo que pasa es que ha sido muy llamativo porque ahora está confirmado por que lo dirige Chucho Fernández, el cardenal Chucho Fernández, que él es homosexual. O sea, es duro decirlo, pero es así. Por lo tanto, la Iglesia está bajo control total y absoluta de una poderosísima mafia de sacerdotes, obispos y cardenales, que son todos ellos homosexuales. Por eso están muy contentos. Yo le he visto al cardenal Bazzi, el alemán, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, estaba contentísimo, hasta ha engordado y todo, de la felicidad que tiene. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos son homosexuales, no hay más. Entonces, es un paso definitivo hacia el cisma. Y todo se ha completado en el sínodo este pasado, en octubre, donde ya prácticamente la Iglesia ha dejado de ser Iglesia. En el sínodo la Iglesia ha dejado de ser Iglesia. Hay un trámite que es todavía administrativo, porque no debemos dejar que
tenemos que recordar que parte de la función de la Iglesia respecto a los documentos es una cuestión administrativa. Entonces, con ese documento, pues simplemente la Iglesia ya prácticamente está al borde del cisma. Solo queda que conferencias episcopales fuertes del mundo digan: señores, no, lo sentimos mucho, pero no vamos a seguir a Roma. Y ahí el cisma se confirmaría. Pero yo creo que hasta que no cambien el tema de la Eucaristía, no creo que se confirme el cisma. El cisma ya está, o sea, la Iglesia está en un cisma total, eso no se puede negar. Pero todavía no hay un documento oficial que diga: señores, yo firmo aquí y en Roma que siga por su lado, que nosotros seguimos por otro, ¿no? Falta esa ruptura ya que sea oficial. Y mientras tanto, pues no, ya no hay nada que hacer. Aquí ya no hay nada que hacer. Ya está todo sentenciado. Y yo me he quedado asombrado de la velocidad a la que va esto, ¿eh? O sea, ya lo dijimos en esta misma página, en este blog, que una vez que Francisco estuviera fuera, pues esto iba a ir a toda velocidad. Y no nos hemos equivocado, ¿no? Pero no nos hemos equivocado porque aquí jugamos a la profecía, ¿no? Sino que es simple. Yo creo que cualquier persona mínimamente informado en esto, esto se sabía, esto se veía venir, ¿no? Entonces, bueno, pues si aquí no hay más tela que cortar. Aquí no hay más tela que cortar. Esperar a ver esta Navidad. Creo, Dios quiera que me equivoque, a partir de enero esto se va a acelerar mucho. A partir de enero, una vez que pase la Navidad, la situación geopolítica del mundo se va a acelerar tremendamente. Y nada más, pues esperar con paciencia y tomarlo todo con mucha calma. Mientras que nos dejan esto de calma, disfrutemos el momento. Sí. Damián, mire, yo no soy experto en derecho canónico ni voy a pretender serlo jamás, pero quisiera entender, cuando usted dice esto ya es oficial, para que sea oficial en derecho canónico debe haber una encíclica, debe haber algún tratado, algún documento apostólico, una exhortación apostólica. ¿Qué debe pasar? No, o sea, oficial significa que está firmado por el dicasterio. Dicasterio es una palabra que se traduce por oficina, ¿no? Oficina, departamento. Viene firmado por el máximo responsable en temas de la fe de la Iglesia, que antes era Gerald Miller y ahora es Tucho Fernández. Como es la máxima autoridad en tema de teología o en tema de cuestiones de fe, viene firmado por un documento que ha redactado Fernández. Se lo presenta a Francisco y Francisco dice: bien, no hay ningún problema, firma, ya está. O sea, estamos ante dos personas que son de una ligereza. No, el derecho canónico, no. El derecho canónico, no es así. Aquí estamos hablando de cuestiones que afectan al magisterio de la Iglesia, porque desmiente lo que dice Cristo en el Evangelio, lo que dice San Pablo en las cartas a los romanos, en las cartas que le escribe a Tito, que creo que era algo familiar de él. Vamos, ahora no recuerdo bien si era un familiar lejano o Tito respecto a Pablo de Tarso. Ahora no me acuerdo muy bien. Pero contradice todo el magisterio del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, lo contradice todo. Porque en el libro del Deuteronomio, y creo en el Levítico, vamos, ahora no recuerdo, dice que aquel hombre que se acueste con otro hombre como si fuera una mujer, los dos serán condenados a muerte. Pero así, porque el Antiguo Testamento es así de bestia. Sí. No andaban con tonterías. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo lo confirman. Homosexuales, asesinos, sinvergüenzas, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, lo que ha hecho este hombre es algo que a mí, yo todavía es que no me lo creo. Porque sí, Francisco yo he visto bueno verbalmente. ¿Estáis de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo en bendecir? Sí, estamos de acuerdo. Ah, bien, bueno, pues nada, adelante.
Francisco lo confirmó, pero es verbalmente. Y lo que es verbal lo puedes obedecer o no lo puedes obedecer. Pero cuando un documento está firmado, la cosa ya es tremenda. ¿Por qué? Porque obliga a una obediencia. Pero si la obediencia, si esa orden va en contra del Evangelio, un obispo puede decir, yo lo siento mucho, pero en mi diócesis ningún sacerdote va a bendecir a estas parejas. Y punto, y se acabó. Entonces, esto es lo que es asombroso. En la Iglesia, en 2000 años de historia, ni un solo papa se ha atrevido a hacer lo que hace este. Por ejemplo, Borgia, de la familia de los Borgia, Alejandro VI, este era un vividor, un golfo, un mujeriego, tenía hijos, todo lo que quiera, pero no tocó la doctrina de la Iglesia, no tocó nada. Bien y lo ha desmantelado todo. Entonces, en 2000 años de historia jamás se ha visto lo que estamos viendo con este hombre. O sea, a mí esto me lo dices hace unos años y te digo, no lo creo posible. Es posible, ¿no? Eso. Y sin embargo lo estamos viendo con mucha naturalidad. Mira, pues resulta que Francisco ha autorizado. Y muchos dirán, bueno, claro, es el signo de los tiempos, hay que entenderlo, hay gente que se ama, hay que comprender a los homosexuales, a los gays, hay que ser un poco más tolerante, no seas tan intransigente. Esa es un arma poderosísima, ¿cuál es? No seas intransigente, hombre, no seas intolerante, tienes que comprender a los demás. Antes, cuando yo era joven, tú le decías algo, tienes que ser comprensivo con esta situación, y te pongan en un sitio que no puedo hacer en castellano. Ahora, todos, mucha gente hombre, no, hay que entenderlo. También hemos llegado a un relativismo tal que es asombroso. En mi generación esto cambió también. Es decir, cuando yo estaba en la escuela era inaceptable, completamente inaceptable. No, inaceptable. Ahora es completamente inaceptable no aceptar esto. Sí, bueno, sí, pero tú eres joven, pero tú eres muy joven. Yo que tengo más edad que los patriarcas del Antiguo Testamento, pues a mí me ha tocado vivir otra época donde si te movías, si estuve en la escuela, en la familia almorzando, comiendo, como sea, te movías de la silla y te daban un barazo en casa que te dejaban tieso. Ahora ya cada uno hace lo que quiere. Los hijos golpean a sus padres, los escupen, los insultan y nadie pasa nada. Pero en la época que me tocó a mí vivir, no. Era todo disciplina militar. Y pobre de ti como te murieras. No. Esto es... La verdad es que esto es increíble. Esto es increíble. Es increíble. Es inaudito. Es increíble. O sea, acaban de aprobar que se modifica la escritura. Cuando yo hace 20 años estudiaba estos temas en base a los primero estudio de historia y después estudié teología para comprender estos procesos. Cuando yo leía en el Apocalipsis algún libro el tema del falso profeta, eso a mí me sonaba a chino, si te digo la verdad. Y el falso profeta, ¿pero eso qué será? Claro, los papas que ha habido en el siglo XX han sido papas muy buenos, ¿no? Entonces daba a entender, el Apocalipsis ya lo daba a entender, que el falso papa surge de la Iglesia, del interior de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué sucedió? Que ha ido pasando el tiempo y después vas consultando documentos y llegas a una conclusión de tremendo al que le toque vivir esto. Yo decía así, ¿no? Al que le toque vivir esto va a ser algo tremendo, o sea, porque no va a haber en la historia un momento tan impresionante como este. Y fíjate, han pasado unos años y ahí está. O sea, el documento de la firma de Francisco, en estos momentos nos parece casi normal. Y a la semana que viene lo habremos olvidado, porque a la semana que viene estará olvidado. Y decimos, sí, bueno, pues efectivamente, bendecir a los homosexuales, bueno, pues tampoco es una cosa del otro mundo, hombre, no es para tanto. Y sin embargo, esto que estamos viendo ahora es lo que está reflejado en el Apocalipsis.
Damián, Es que es usted tremendo. acaba de tocar realmente un punto, impresionante. mire, acaba de tocar un punto tan importante. Eso es lo que está pasando, Damián. Usted lo acaba de topar de una manera tan clara. Ahorita están topando uno de los hilos más fuertes de la iglesia, una de las bases fundamentales de la iglesia, de las dogmas, de las enseñanzas de Jesús, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y nadie se asombra. Y a nadie le importa un pepino. Mira, yo hablaba ahora esta tarde con un sacerdote de Málaga a través del chat. Bueno, brevemente me ha enviado un par de audios. Dice, no, la situación es bien difícil porque claro, ¿cómo soportas esta presión? Yo digo que no. Él no me lo dijo literalmente, pero supongo que yo le digo que no. Van a quejar al obispo y yo estoy fulminado. Entonces yo en un audio le he dicho, digo, mira, te doy una mala noticia, porque no solo te va a afectar a ti, sino a todos los sacerdotes del mundo, a todos. No se va a salvar ningún sacerdote, sea del país que sea, de África, de Oceanía, de donde sea. En Roma va a pasar un documento es lo que yo administrativamente he llamado un oficio, es una hoja de 27 por 30 y tantos, o lo que sea, donde ese oficio, esa página está escrita, la Santa Sede, Roma, fecha tal, etcétera, etcétera. Se comunica a todos, especial a los sacerdotes, ¿no? Bueno, sé que en ese oficio, ese documento, que todavía no creo, pero yo creo que de aquí a 5 o 6 meses, si la cosa va a esta velocidad, yo creo que sí les va a afectar a todos los sacerdotes, obispos y cardenales. Y le dije, digo, en ese documento está escrito que el sacerdote, si firma o no firma, y si acepta o no acepta los cambios doctrinales, magisteriales y la liturgia que está llevando a cabo Francisco. Esto es lo que va a estar escrito en este documento. Entonces, claro, el sacerdote, unos que lo lean, van a decir, bueno, yo sé que esto no es correcto, pero voy a firmar aquí. ¿Por qué? Porque no tengo dónde ir. Aquí ya nos encontramos no ante un problema teológico o doctrinal, sino ante un problema económico. Porque muchos sacerdotes no tienen medios de vida fuera de la iglesia. Entonces yo le dije a este sacerdote amigo, ¿no? Digo, te vas a encontrar con este problema. Entonces es una situación terrible. Te vas a encontrar sacerdotes de 80 años en la calle. Muchos van a afirmar que están de acuerdo con los cambios litúrgicos y doctrinales y litúrgicos. ¿Por qué? Porque no tienen dónde ir. O sea, es que nos vamos a encontrar en unos dramas tan espantosos que no nos lo imaginamos. Y este documento, sí o sí, lo van a tener que firmar. Y los que digan que no lo firman, pues se tendrán que buscar la vida. Y eso jamás en la iglesia ha sucedido. Porque cuando un sacerdote, un obispo o una persona consagrada comete un delito, de la naturaleza que sea, si el delito es grave, se le somete a un juicio. Como es el caso de Monseñor Strickland, el norteamericano, el obispo de la diócesis de Tyler, en Texas. No hay ningún delito por el cual ha sido condenado. Administrativamente impecable, no tiene ningún problema. Problemas de abusos sexuales, ningún problema. Pero le han echado a la calle, ¿por qué? Porque defiende el Evangelio. Entonces, eso jamás en la Iglesia ha sucedido. Y en el caso de este Monseñor Strickland, lo mínimo que establece el derecho canónico es un juicio. Y ese juicio tiene que ser más o menos privado o público, dependiendo qué. Y en ese juicio se dirime a través de abogados de la Iglesia el grado de culpabilidad. Y en este caso no hay ninguna culpabilidad. Y Strickland, el Monseñor Strickland, tenía derecho total a un juicio. Es decir, señores, hay aquí una irregularidad y hay que demostrar si esto es así. Pues nada, usted se va a la puñetera calle, ¿por qué? Porque se lo digo yo. Y es un obispo. Es un obispo. Es decir, tiene una autoridad.
y doctrinalmente, desde un punto de vista litúrgico, es descendiente de los apóstoles. Pues nada, a la puta calle, y perdón por la palabra. Pero lo han hecho a la calle sin ningún juicio de nada. ¿Por qué? Porque no. Y me decía alguien que ha estado en Roma hace poco, me decía que en la Plaza del Vaticano la policía ordenó detener a personas que llevaban una pancarta defendiendo a Monseñor Strailer. Lo de Rusia, lo de la antigua URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que enviaban a la gente a los gulag a morirse en Siberia, eso es un chiste comparado con lo que está pasando en Roma. Detener a una persona porque lleva una pancarta diciendo injusticia contra Monseñor Strailer, detenida por la policía italiana en plena Plaza de San Pedro. ¿Por qué? Órdenes de arriba. ¿Órdenes de arriba? ¿De quién? ¿De la Iglesia? Claro, por supuesto. No del comisario de Roma. No. Órdenes superiores de la jerarquía de la Iglesia. Y eso está sucediendo ahora. Entonces, ¿qué? Estamos ya en la plenitud de lo que es la abominación desoladora que se cumple con Francisco en cuando autorizó la Pachamama. Porque hubo incluso personas conocidas mías, abogados, no, Damián, eso es una cuestión cultural, lo de la Pachamama. ¿Qué te pasó? Pero ¿cómo que cultural? Si tú vas a un souvenir de cualquier país y compras esa estatuilla de la Pachamama en madera, bien, pues no, es un souvenir. Pues mira, un recuerdo que traigo de Manaos o de Iquitos en Perú. Bueno, ¿por qué? Porque eso es amazónico, ¿no? La Pachamama es andina, no es amazónica. Nos han engañado hasta en eso. Pues bueno, se puede entender, es un souvenir, pero no. Lo ha introducido como un culto en la liturgia. Aquí le han hecho una patada, le han dado una patada y han metido la Pachamama. No hay un ejercicio de tal bestialidad, salvo la que yo recuerdo cuando Antíoco Epifanes introdujo el culto de Zeus Olimpo en el templo de Jerusalén. Pero es que vamos, lo que estamos viviendo es que te cuesta quererlo. Pero nos acostumbramos rápidamente a las noticias, muy rápidamente. Pues entonces eso es lo que le he dicho yo en un audio a este sacerdote amigo mío, ¿no? Digo, prepárate porque os van a pasar un examen con un documento, si estás de acuerdo o no. Y si no estás de acuerdo, os vais a ir a la calle. Sin ayuda y sin refugio de ningún tipo. Vamos, esto es lo que yo le dije a un sacerdote que me consultó hace poco. Que qué hacía, digo, la pregunta que le hice no tenía nada que ver con la vida espiritual. La única pregunta que le hice es, ¿tienes solvencia económica? Es decir, ¿puedes sobrevivir con alguna ayuda familiar o tienes algunos ahorros? Este va a ser el problema, va a ser un problema económico. No va a ser un problema de fe o doctrinal para estos sacerdotes. Va a ser un problema económico. Se van a encontrar en la calle, pero sin nada. También, ¿entendemos la gravedad de lo que estamos viviendo? Yo creo que nos corresponde a los laicos ayudar, ¿sí? Apoyar a esos sacerdotes valientes que están alzando la voz y que se van a quedar en la calle, como usted dice. Estamos en la época ariana, estamos en la época de San Atanasio. Sí. Un solo hombre salvó a la Iglesia. Entonces, ¿quién va a salvar a la Iglesia? ¿Los sacerdotes? No, porque están atados, tienen las manos atadas. Tenemos que ser nosotros los que no tenemos mucho compromiso. ¿Por qué? Porque a mí me vino un obispo, me dice, oiga, usted no puede decir lo que dice en sus videos. Y mi respuesta va a ser, váyase a tomar por el saco y déjame tranquilo. Usted tiene que obedecerme, váyase a paseo. Un obispo no tiene autoridad sobre mí. Y por eso nosotros podemos actuar. Los curas no pueden. ¿Entendemos el tema, no? Así es. Nosotros podemos actuar. Porque no nos pueden atar una soga al cuello. Claro, pero Damián, llega un momento en el que un sacerdote va a ser denunciado por no bendecir una pareja homosexual. Ese sacerdote tiene que elegir entre su vida en la iglesia o su alma. Porque si él hace la bendición, Damián... Es que lo que estás diciendo
es la clave de lo que estamos viendo ahora. Esta es la clave. La clave a través es una clave satánica. Esto es satanismo puro. Esto es satanismo. Esa orden de Francisco es satánica. Sí, claro. ¿Por qué? Porque destruye todo el magisterio de la Iglesia. Como lo destruyó la Pachamama y como lo destruyó Amores Leticia. Está completamente, ya la Iglesia está completamente desmantelada. Solo hace falta que un conjunto de obispos digan: señores, hasta aquí hemos llegado, lo sentimos. Francisco, haz lo que te da la gana, que nosotros no te vamos a seguir. Ya, y en ese momento sería una confirmación del cisma. Puede ser de otra manera, también puede el cisma, puede ser de otra forma. Pero no olvides que ya en estos momentos el pecado ha dejado de ser pecado. Claro, es relativo. Y esa es una de las abominaciones. Sí. Es decir, personas que están teniendo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer, ese pecado ha sido anulado por la autoridad de la Iglesia. Y esta es una de las abominaciones. Claro, hay que bendecir el pecado, exactamente. Es satánico. Damián, no hay... Yo ya lo advertí, lo vengo advirtiendo desde hace un par de años. La Iglesia llegará un momento en que anulará el pecado. Sí. Este es el primer paso. Sí. Damián, ¿por qué lo sabía yo? Porque está escrito, Yo no lo sé por profecía, ¿no? Sino porque está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Sabía que la Iglesia, la autoridad, esta nueva autoridad, que es una autoridad falsa, acabaría eliminando el pecado. Es que en estos momentos la homosexualidad, que es un pecado grave, ya no es un pecado para la Iglesia. Entonces supongo, es lo que me decía este sacerdote, ¿no? Dice, ¿no? Es una situación, estamos ante una presión como no te puedes imaginar. Y eso va a llevar incluso a conflictos psicológicos en muchos sacerdotes, porque una de dos: si no obedecen al obispo, la sanción ya la tienen encima, pero no pueden violar su conciencia, porque saben que eso no es así. Pero el burro de mi obispo dice que tengo. ¿Por qué? Porque el burro del obispo, y lo digo con todas claras, es un homosexual. Claro, ese es el problema. Damián, pero eso no estamos hablando. Perdóneme que le corte un ratito. Sus charlas son oídas por muchos sacerdotes. Muchos sacerdotes oyen sus charlas. Unos en línea, otros no en línea, pero muchos. Yo quiero aprovechar este momento con usted, Damián, para que todos los sacerdotes que oigan esto y todos los laicos que están oyendo hoy sepan que tenemos una obligación moral con la Iglesia ahorita de apoyar a los sacerdotes que sean expulsados por defender a la Iglesia. Sí, pero si la mayoría, vamos a ver, ¿qué porcentaje de sacerdotes están en esta línea de decir, no, esto no está bien, esto no es correcto? ¿En qué posición, qué porcentaje de sacerdotes? Yo le diría, Damián, mínimo. Pero verá, yo le diría que hay dos porcentajes. Uno, los que tienen medios para oponerse, mínimo, no llegan al 5%. Los que tienen ganas de apoyar, pero necesitan nuestro apoyo, yo creo que sí llegan a ser un 30-40%. Pero si les dejamos solos, les vamos a dejar en una posición de indefensión y no va a haber quién les salve. Y es ahorita lo que nos corresponde a nosotros, los laicos, de defenderles a los sacerdotes buenos. Sí, es así. El porcentaje que está en la línea de decir, no, eso no es así, esto no está en la Escritura, esto no está en el Evangelio, yo no apoyo. Es un porcentaje elevado, no. Si llega al 20% igual es mucho. Y hay otros sacerdotes en dudas, pues tienen miedo, que sí, puede llegar a un porcentaje mayor, más elevado, pero la situación ya es insostenible. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Que es lo que yo llamo la infiltración. A partir de hace 60-70 años hubo una infiltración masiva de jóvenes que no tenían vocación. Ellos no les dijeron que se metieran ahí porque pertenecían a servicios secretos, pertenecían a partidos socialistas, comunistas, y se infiltraron miles de jóvenes no creyentes. Y esos jóvenes ya tienen ahora 50,
50 años, 60, que es lo que, por ejemplo, lo que sucede en el País Vasco, en el norte de España, donde surgió el terrorismo de la ETA. En provincias como Guipúzcoa, que hace frontera con Francia, que es donde surgió lo más fuerte del terrorismo vasco, en estos momentos el 80% de los párrocos son comunistas. Son comunistas, ellos no creen absolutamente en nada. Y algunos de esos sacerdotes pegaban tiros en la nuca para matar. ¿Por qué? Porque ellos habían sido preparados así. Entonces, hay un porcentaje en la iglesia elevadísimo de personas, de sacerdotes, que no creen absolutamente en nada, en nada. Y entonces, ¿este porcentaje cuál es? En estos momentos es superior al 60%. Sí. Entonces, es de profesión y no de vocación también. Totalmente. Sí, es decir, una profesión cura, como podría haber sido mecánico, o podría haber sido gerente de una empresa, son curas. No, pero es que es así. Sí. Y esos curas son los que han ido destruyendo la fe del pueblo. Y esto ha surgido en un proceso de aproximadamente 50 años. Estos párrocos que se fueron introduciendo, estos sacerdotes, algunos se han llegado a obispos, muchos son obispos. Cardenales, yo conozco personalmente a algún cardenal, que es miembro del Partido Comunista y masón rango 33. Es un personaje muy poderoso en algún país. No vea su nombre para que no me envíen un misil termonuclear. Pero es así. Sí. En la Conferencia Episcopal Española, más del 80% son masones. Más del 80% son masones. Y no hablo de otras conferencias, la norteamericana, la argentina, todo. La brasileña, que son marxistas, la inmensa mayoría son marxistas. De los obispos brasileños, la inmensa mayoría son marxistas. ¿Y tú puedes luchar contra eso? No, ya no se puede luchar. ¿Por qué? Porque ellos son los que dominan la iglesia. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que ya dijo Benedicto, que entonces era cardenal, era un obispo simplemente. Estamos hablando de 1969-70 aproximadamente, cuando dijo que la iglesia quedaría reducida a nada, a un pequeño grupo de gente, y que no darían las misas en las iglesias, sino en lugares clandestinos. Esto ya lo decía Benedicto XVI en el año 1969. Que yo tenía 17 años más o menos, poco más. También lo decía Fulton Sheen en la misma época. Es decir, y la iglesia en el 1969 estaba muy bien, fuerte, poderosa. Las parroquias rebosaban, todo el mundo iba a misa. Lo dijo cuando la iglesia católica estaba rebosando de poder. Se ha cumplido todo. ¿Qué es la iglesia hoy? Nada, ya no es nada. No. La gente que va a las iglesias, pues bueno, pues van a aplaudir, a cantar, ya nada. Hoy hasta las mismas misas se han convertido en nada, nada. Claro, van a celebrar en 20 años. Sí. Esto ha sido en 20, 30 años, no ha sido en más. Sí, adelante. Sí, Damián, le decía que como usted dice, van a celebrar, a cantar y a bailar, y les encanta el baile, el canto, ya no hay respeto, ya no se celebra el sacrificio, sino un festejo, y eso no es un festejo. Pues esto ya esta firma, la confirmación a través del dicasterio de la doctrina de la fe, firmado por Francisco, esto es lo último. Solo queda ya que eliminen la Eucaristía, que no creo que tarde mucho, porque si han eliminado el pecado, tú ya te puedes acostar con quien quieras, que no estás pecando. Es decir, es que es increíble. Es increíble. Es decir, lo que a mí me parecía absolutamente increíble se está cumpliendo, ¿vale? Que se ha eliminado el pecado. Pecad, que no os preocupéis, que no pasa nada, que eso es un instinto natural. Y el instinto natural pertenece a la biología humana, por lo tanto no os compliquéis la vida. Esto es lo que ha sido confirmado. Damián, quiero también hacer caer en cuenta un tema importantísimo, porque han dicho varias personas que apoyan esta medida, inconscientemente, pero lo hacen, que solo es una bendición, que no es un matrimonio. Y entonces yo planteaba la siguiente
inquietud que creo que usted me va a apoyar o tal vez usted me puede inclusive corregir. Cuando una Mira, persona venga, ya, se casa... como Espéreme. Mira, Pero, a ver, eso son espéreme. huevadas. No, Sí, espéreme. Adelante, Cuando adelante. usted se casa, Damián, cuando usted va a una iglesia y se casa, el sacerdote es un testigo de la ceremonia. Del sacramento se hace con los esposos y con Dios, y el sacerdote es un testigo. El momento en que el sacerdote da la bendición a esposo, marido y mujer, está haciéndolo como testigo. Entonces, cuando va a ser testigo de los homosexuales, le está elevando el mismo rango de matrimonio. Entonces, es una burla el decir que solo es una bendición. No sé qué opina Damián. Que es una burla la bendición. Vamos a ver, si se bendice un matrimonio, supongamos que yo soy sacerdote, ¿no? Bueno, estoy en la iglesia, revestido, y vienen dos personas a una bendición. Lo primero que hago es preguntarles sobre su estado de vida. Si es una persona, le doy la bendición, pero le haría alguna pregunta. Suponiendo que yo fuera sacerdote, que no lo sé. Pero me viene una pareja, dos hombres, y lo primero que les pregunto es, ¿cuál es vuestra situación de vida? Sería la primera que pregunta. Y si a mí me dicen eso, pues le digo, mira, yo no puedo bendeciros. Os deseo suerte, pero no puedo bendeciros. ¿Por qué? Porque yo no puedo bendecir una situación de pecado que hay en vuestra vida. Porque eso atenta no solo atenta contra la doctrina de la Iglesia. Olvidémonos ahora de la doctrina de la Iglesia y del Evangelio. Cojamos el Evangelio y lo dejamos aparte. Desde un punto de vista de la ley natural, en la ley natural no existe la homosexualidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque la homosexualidad incluso entre los pueblos paganos estaba condenada. Y yo como sacerdote os voy a bendecir, no. Entonces los que dicen, no, mira, que es una bendición, que no es para tal, ¿sabes por qué lo dicen eso? Porque son maricones y lo quieren justificar. Hombre, a mí me la van a dar, pero mira, ¿ves el pelo que tengo? Lo poco que me queda lo poco que me queda y lo tengo blanco. A mí me van a venir con estas huevadas. ¿Por qué un cura los bendice sabiendo que son homosexual? Porque el cura también es maricón como ellos. Sí, tal cual. Ay, Damián. A ver, les quiero dar a todas las personas que están con nosotros, acompañándonos hoy, he cerrado un momentito las preguntas para poder tener un orden, pero vamos a tener oportunidad de contestar todas las preguntas. Hemos quedado con Damián que vamos a alargar el tiempo de la charla para que todos puedan preguntar. Voy a empezar a leer las preguntas porque si no se nos van a quedar. Y una vez terminado este set primero de preguntas, abro el foro nuevamente para que puedan seguir escribiendo. Entonces, Damián, primera pregunta. ¿Qué credibilidad le daría usted a la vidente adivina colombiana? Se llama Deseret Tavares, que ella habla sobre una nueva pandemia, un caos económico y que Argentina saldrá adelante con Milei y será una potencia mundial. Bien, es interesante la pregunta porque estamos entrando dentro de la adivinación en base al tarot, en base a las cartas. Sí, Deseret Tavares, sí, la conozco, no personalmente, pero alguna vez la he escuchado, porque yo para enterarme de estas cosas escucho. Yo a veces hay algún programa de España de adivinación, yo alguna vez lo escucho, y me digo, pues esta persona es muy, muy inteligente. Se basa en las cartas, pero en la función a la cabeza. Y en el caso de esta mujer, bueno, son las clásicas personas que están basadas en el tarot, en la adivinación, y hay una clara influencia demoníaca, aunque las personas no lo quieran reconocer. Por ejemplo, estas personas recurriendo a ciertas artes ocultistas, el ámbito demoníaco las inspira. Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, algunas veces ha tenido unos buenos aciertos. Por ejemplo, sobre Argentina ha dicho que hay una guerra civil. Y estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque el análisis que tengo yo sobre la situación política argentina veo inevitable conflictos muy graves. Mi opinión, bueno, pues que pertenece al ámbito del ocultismo y no hay mucho más que decir. A veces tienen aciertos y a veces no. Como la Moni está
esa vidente cubana que vive en México, ¿no? Bueno, pues a veces tiene acierto muy bueno y otras veces no aciertan ni de casualidad. Son videntes falsas. Claro, y hay que acordarse que el demonio también, él también sabe cosas que nosotros no sabemos, entonces les puede comunicar. Sí, no, ella además es muy exuberante, va vestida siempre muy eróticamente, pero bueno, lo sabe hacer muy bien, hay que reconocerlo, lo sabe hacer muy bien. No, detrás siempre está el ocultismo. Algún día hablaré a fondo sobre el tema de la brujería y del ocultismo. Tenemos una charla de hace 1 año y medio, Damián, donde usted habla sobre ocultismo y brujería. En España en estos momentos, una de las zonas de más brujería del mundo en estos momentos es Cataluña, Barcelona, el Vaticano, en Bélgica, en Holanda, en Nueva York, Londres, son centros muy poderosos de satanismo. Damián, aquí hay una aclaración que hacer. Es una pregunta interesante y vale la pena. Dice, si un sacerdote está dispuesto a bendecir a parejas homosexuales, ¿sus misas ya no son válidas? Esa bendición no tiene validez, porque va contra los derechos de Dios, vamos a decirlo así. Dios tiene un derecho. Al ir en contra de los derechos divinos, esa bendición no es válida. No tiene efecto. Pero el sacerdote celebra la Eucaristía y esa Eucaristía sigue consagrando, es decir, no ha perdido su poder de consagración. Sí, pero vamos, eso es otro tema. Si un sacerdote, aunque sea homosexual, porque hay sacerdotes que tienen una tendencia homosexual, pero viven castamente. Es gente excelente, son sacerdotes excelentes. Yo conozco a alguno que tiene esa tendencia, pero son hombres muy castos. Luego, esas personas son increíblemente buenos, son maravillosos. Pero a lo que tú te refieres, ¿cuál es? ¿En caso de que un homosexual celebra misa? O sea, la pregunta es que en una misa se bendice a un homosexual y esa misa ya no es válida. Yo creo que no tiene nada que ver. No, o sea, bendecir a una persona está bien. O sea, bendecir a una persona está bien. Pero la pregunta es, bendice a una pareja homosexual en esa misma misa y después hace la consagración y una persona se acerca. Bendecir a una pareja homosexual, vamos a ver, ¿qué es lo que dice la ley divina? Dios no acepta ni apoya no apoya ninguna unión de hombre a hombre porque eso atenta contra la misma ley divina. Es decir, Dios no acepta la bendición. El sacerdote hace la bendición. Muy bien, perfecto. Pero Dios no acepta esa bendición. ¿Entendemos? Y luego que ese sacerdote en esa misma misa consagra y reparte la Eucaristía. Eso no tiene nada que ver. No, ahí nos encontramos algún problema. Es decir, hay misas que no solo son inválidas, sino que la consagración no se llega a producir. ¿Por qué? Por falta de fe del sacerdote. Por falta de fe del sacerdote. Porque el sacerdote no cree en nada. Entonces, al no creer, Cristo no obedece al sacerdote. ¿Entendemos? En el momento en que el sacerdote pone la mano sobre el cáliz, pronuncia las palabras rituales, si el sacerdote no cree, no tiene fe, Cristo simplemente tiene su derecho, tiene totalmente su derecho, y viendo la actitud del sacerdote, Dios ve el corazón, no obedece al sacerdote. Cuando el sacerdote reclama esa transustanciación, Cristo simplemente se niega a obedecer. Y por lo tanto, lo que tú comes, ¿qué es? Bueno, pues es una hostia blanca, en pan ácimo, no ácimo, lo que sea, pero tú no has comido nada. Tú no has recibido a Cristo. Ahora bien, puede haber una persona de gran fe que se acerque a esa comunión porque él no lo sabe, esa persona no lo sabe. Entonces, el Espíritu Santo actúa en esa persona en función de la fe que tiene, aunque no reciba la Eucaristía. ¿Me has entendido? Claro que sí. Todo depende de la fe de la persona. Sí, adelante. Tendría el mismo efecto que la comunión espiritual. Correcto. Pero como si fuera sacramental. Porque en ese momento se supone que es un sacramento. Es decir, todo forma
Todo está en función de la fe de la persona. Y hay personas, miles de personas, que van a comulgar, y la Eucaristía no tiene ningún efecto. Y sin embargo, la Eucaristía sacramental, que realmente Cristo está ahí, pero no tiene ningún efecto en miles y miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque no tienen fe, no creen. Pero una persona se acerca a una consagración que ya es inválida, se acerca, pero se acerca con gran fe y el Espíritu Santo actúa. Cristo actúa en esa persona como si esa hostia fuera sacramental. ¿Se entiende esto o no se entiende? Sí, sí, Damián. Vamos a pasar porque hemos tomado la hora. Todo está en función de la fe. Y quiero que empezar con los otros temas también. Una pregunta sobre la guerra. Dice, Damián, una persona quiere saber si sabe qué tipo de armas humanas y no humanas se usarán en esta nueva guerra que se viene. Esa pregunta es muy difícil de responder. Pero los datos que tengo, que no es ningún misterio, no es ninguna información confidencial, se sabe. En determinados ambientes militares se sabe. Hay armas. Por ejemplo, Rusia, y yo me imagino que Estados Unidos también las debe tener, ¿no? Hay un arma, no se sabe qué es, que puede dejar completamente destruido un continente entero. En cuestión de minutos. O sea, el país queda completamente destruido entero. ¿Qué tipo de armas? ¿Qué tipo de energía? Es una energía para mí desconocida. Pero las armas son tan terribles que lo que está sucediendo en Ucrania, eso es un juego de parchís, ¿no? Eso es un juego de dominó. Sí, hay armas tan terribles que puede hacer desaparecer países enteros. Países enteros. Pero en 3-4 minutos, desaparecer ese país. Pero sí, ahí son armas terribles. También hay una creencia, varias personas lo están mencionando, no sé si es que será por la época o por qué, pero dicen que en esta Navidad van a ocurrir cosas terribles y graves y que luego de la Navidad vendrán los 3 días de oscuridad. No tiene ningún sustento, no hay ninguna profecía al respecto, pero es una creencia que se está hablando mucho ahora. ¿Se da alguna fecha? No hay fecha, solo que después de Navidad será este tema de los 3 días de oscuridad y que va a ocurrir cosas muy graves. Bueno, pues entonces si va a ser después y ahora en la Navidad, después de Navidad, estemos tranquilos porque no va a suceder nada. Cuando se dan cosas muy aproximativas, no. Los 3 días de oscuridad para mí no va a ser ahora, sino será 3 días de oscuridad solo puede ser en la hipótesis que yo en geología, en la universidad, estudié sobre el final de la extinción de los grandes dinosaurios. Estamos hablando del periodo del Jurásico inferior, aproximadamente entre 65 y 67 millones de años, con el impacto de un asteroide de unos 11,5 kilómetros a 12 kilómetros de diámetro. Wow. Una piedra de 12 kilómetros de diámetro. Que impactó en lo que es ahora la península de Yucatán y que supuso la extinción de los grandes dinosaurios, bueno, prácticamente todos los dinosaurios, de todas las especies. Ahí sí hubo un invierno nuclear que duró semanas. Entonces, ¿por qué fue? Pues fue por la explosión. Fue tan impresionante que hizo un cráter de casi 500 kilómetros de diámetro. Entonces, todo el polvo resultado de la explosión cubrió la Tierra con el polvo, lo que es el polvo como cuando sucede una erupción volcánica, ¿no? Y cubrió la Tierra aproximadamente para 6 meses. Se pasó a un invierno nuclear de temperaturas bajísimas. Entonces, esos 3 días de oscuridad, es la hipótesis que yo mantengo, no significa que esto vaya a ser así, puede ser por el impacto de un asteroide grande en la Tierra. La explosión provocaría tal polvo que la Tierra quedaría completamente oscura durante días. Esa es la hipótesis que mantengo yo de los posibles 3 días de oscuridad. Otra hipótesis es de tipo astronómica también. ¿En qué sentido?
un planeta gigantesco durante varios días, sigue la trayectoria de la Tierra, los van en la misma posición y durante 3 días ese planeta gigantesco está sombreando la Tierra. Esa puede ser otra hipótesis de 3 días de oscuridad. ¿Entendemos? Claro que sí, Damián. Damián, una pregunta. Yo tengo una hipótesis igual que quiero que usted me la analice. Si los 3 días de oscuridad pueden hacer un match con lo que Conchita describía como el gran castigo de Garabandal. Es que para mí los 3 días de oscuridad está relacionado con el castigo, no está relacionado con esta Navidad. Yeah. Sí, y el castigo, ¿cuándo sería? Para mí el castigo antes de 2 o 3 años, no, antes de 2 o 3 años. Pero es una opinión. Sí, claro. Y coincide también, Damián, no sé si usted está de acuerdo, coincide en el Apocalipsis con la llegada de Ajenjo. La llegada de Ajenjo es este impacto, el impacto de este asteroide. ¿Cuándo va a ser? Pronto. Puede ser, pero yo creo que esto sería en la época del gran castigo. Yo no creo que sea ahora, pero puede ser. El problema es que creo que son dos asteroides. Uno medianamente grande y el otro un señor asteroide, que ese sería Ajenjo. Pero de momento es todo teoría. Estamos hablando de teoría conspirativa. Sí, totalmente. Entonces, dejémoslo en una teoría conspirativa. Pero vea, para completar la teoría conspirativa, una persona alguna vez me dijo, un geólogo muy importante, muy famoso, muy conocido a nivel mundial, me dijo, mira, el tema no son 2 asteroides, sino es el mismo asteroide que pasa cercano a la Tierra y roza la Tierra, y luego en la vuelta al Sol se estrella contra la Tierra. Y por eso son... Sí, también, sí, correcto. Un asteroide de una media de 7, 8, 9 kilómetros, con que pase a unos kilómetros de altura, va a mover toda la Tierra. ¿Por qué? Pues incluso por el efecto de la inercia que tiene. Sí. Y eso se llama el aviso. Además, el capítulo 8 del libro del Apocalipsis lo confirma. Es decir, que esto no es una teoría. Y además, San Juan describe con bastante detalle el impacto de este asteroide. Si mal no recuerdo, creo que es en el capítulo 8, pero que no sé, ahora igual puede ser otro capítulo. Pero San Juan del Apocalipsis descubre con bastante precisión ese impacto del asteroide. Totalmente. Vamos con otra pregunta. He leído que debemos ir a misa o no, porque si los sacerdotes bendicen a los homosexuales, ¿para qué vamos a ir a misa? No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Yo cuando voy a misa no le pregunto al sacerdote, oye, ¿tú eres gay o no eres gay? Vas a misa y punto, y se acabó. Dada mi sordera, porque yo cuando voy a misa, yo tengo muchos problemas auditivos, ¿no? Tengo acúfenos que no se me van a curar hasta la muerte. Entonces lo que hago es me quito la prótesis porque yo no entiendo las palabras. ¿Y qué hago? Siempre me siento en un rincón de la iglesia y si la Eucaristía está cerca, siempre me pongo donde no me vea casi nadie. Y ahí me quedo en oración o reflexionando hasta la hora de la comunión. Pues comulgo y ya está. Entonces yo tengo la suerte de ser bastante sordo, no tengo ese problema. Yo en las misas no las puedo escuchar porque no las entiendo debido a mi sordera. Entonces tú siga la misa si puedes, el punto, ya está, no hay más. Ya llegará el momento en que sabemos en qué situación hay que dejar la iglesia.